A continuación presentaré 2 capítulos del texto de Álvaro Danzorena Cao titulado 15 pasos para la selección de personal con éxito. Estos son el capítulo 9, correspondiente al planteamiento y desarrollo de la entrevista de exploración inicial focalizada, y el capítulo 10, correspondiente a la información mínima que se deriva de la entrevista inicial focalizada. Este tipo de entrevista de exploración inicial focalizada tiene como objetivo fundamental realizar una entrevista que permita conocer mejor a los candidatos en cuanto a sus características personales, físicas, profesionales y de comportamiento. Para realizar una entrevista exitosa, el entrevistador deberá preparar la entrevista considerando los siguientes aspectos. En primer lugar, deberá conocer en detalle la ficha de requerimientos de cobertura del puesto de trabajo. Después deberá familiarizarse con el currículum vitae de los posibles candidatos, para no acudir demasiado a él durante la entrevista. Además de conocer su expediente médico, si existiese, entrevistas anteriores del candidato si existiesen, y pruebas psicotécnicas si existiesen y o si fueran pertinentes. Al planificar la entrevista deberá fijar algunos temas principales, líneas básicas de lo que se tratará durante la entrevista, teniendo en cuenta además el tiempo que dispondrá para realizarla. Es importante que deje algún tiempo tras finalizar la entrevista para anotar algunos comentarios e impresiones mientras éstas siguen frescas. Antes de planificar las preguntas, deberá preparar además información básica para el candidato sobre el puesto ofrecido y los pasos que debe seguir posterior a la entrevista. Una vez que el entrevistador cuente con toda esta información, podrá realizar la preparación de una buena entrevista, la cual deberá responder algunas preguntas claves como si existe algo llamativo o dudoso en la trayectoria del candidato, si hay incongruencias en su historia o algunas lagunas de información llamativas. Además de permitir al entrevistador verificar que ciertos elementos coincidan, como su formación o nivel de puesto alcanzados en su trayectoria profesional, su situación familiar, motivaciones, resultados de pruebas psicológicas o informes internos si existiesen. En síntesis, se debe reconocer si se puede hacer una idea inicial del candidato, si se tiene la información necesaria sobre la persona y su entorno, cuáles son sus puntos fuertes y débiles. Danzorena menciona también que para que el entrevistador pueda extraer la mayor cantidad de información útil, debe mantener una conversación ágil y viva, lo cual requiere de audacia y espontaneidad. Para esto, el entrevistador debe efectuar un plan de indagación, y una guía de los temas a tratar puede ser buena para esto. Sin embargo, no debe ser seguida tan al pie de la letra, puesto que hacerlo de esta manera puede hacer que la entrevista se vuelva un tanto monótona y que el entrevistado se limite a responder solo lo preguntado. Se recomienda también evitar preguntas que puedan ser respondidas con sí y no, ya que este tipo de preguntas no estimulan al candidato a responder libremente. En su lugar, las preguntas indirectas y abiertas son una mejor forma de obtener mayor información. No está de más aclarar que este tipo de entrevista no es similar a una conversación común y corriente del día a día, dado que debe ser cuidadosamente planificada y controlada por el entrevistador. Ahora, volviendo a la fórmula general del plan de indagación, esta deberá estructurarse de tal forma que se consigan los siguientes objetivos: que el candidato pueda expresarse y comunicarse abiertamente, para así poder evaluar su capacidad de comunicación interpersonal; conocer y repasar los aspectos generales de la trayectoria profesional del candidato; explorar sus conocimientos teóricos y prácticos; conocer qué responsabilidades ha tenido anteriormente; explorar en profundidad características de la conducta general del candidato; y por último, conocer aspectos generales de sus necesidades psicológicas básicas y cuáles son sus motivaciones. En cuanto al cuerpo de la entrevista, Danzorena menciona que ésta debe estructurarse de acuerdo a puntos básicos o preguntas guías como las que se muestran a continuación. Como regla general, si se quiere conocer acerca de las competencias conductuales del sujeto, deberán hacerse algunas preguntas conocidas como flashbacks conductuales. Estas preguntas se hacen al candidato con la intención de hacerlo recordar determinados tipos de situaciones que ya vivió y cómo se comportó en determinados momentos. Evaluar conductas pasadas del candidato para predecir las futuras tiene varias ventajas. Algunas de ellas son eliminar malentendidos sobre las experiencias pasadas del candidato.
eliminar impresiones personales que sesgan la evaluación y además darse cuenta si el candidato ha mentido o miente sobre algo. Tras hacer una de estas preguntas acerca de una determinada competencia conductual, el entrevistador deberá cerciorarse que esto es así a través de un procedimiento conocido como STAR, en que se evalúan 4 aspectos referentes a la situación. Situación, en que se deberá preguntar sobre qué, cómo, dónde y cuándo, a modo de conocer el contexto en que se produjo la situación. Tarea. Aquí se deberá indagar sobre cuál era su labor en aquella situación, qué resultados debía tener en esa labor y por qué eran importantes. Este tipo de preguntas se realizarán para tener una idea de las responsabilidades y objetivos del candidato en aquella situación. Acción. Con preguntas como ¿y qué hizo? ¿Qué dijo? Se buscará conocer en detalle la forma en que el candidato actuó o se desenvolvió en aquella situación. Y por último, resultado, en que con preguntas como ¿qué pasó después? ¿Y cuál fue el resultado? Se determinará el grado de eficacia con que el candidato mostró aquella competencia conductual en la resolución de la situación. Por otra parte, por nada deberá olvidarse de evaluar los aspectos del perfil motivacional. Aquí es imprescindible acotar que una exploración psicométrica, es decir, a través de cuestionarios, nos entregará información confiable acerca de sus necesidades de logro, afiliación e influencia. Algunas de las preguntas que nos pueden resultar útiles son las siguientes. En primer lugar, tenemos aquellas inclinadas a conocer al candidato en términos de autoconfianza, como si se siente o no capaz para este puesto o misión. Si cree que se adaptará o no al entorno en que deberá trabajar, cómo se ve en el futuro en cuanto a la realización del trabajo. Luego tenemos aquellas que apuntan a su compromiso profesional, en que se le pregunta acerca de la importancia que le atribuye al puesto de trabajo que se le propone. ¿Cómo cree que éste contribuiría a la empresa? ¿Qué consecuencias tendría que las tareas que se designaron para el puesto no se desarrollaran correctamente? En tercer lugar, tenemos aquellas que apuntan a sus expectativas de promoción. ¿Cuál cree que será su trayectoria profesional dentro de determinados años? Si cree que su desempeño en el puesto le ayudará en esa trayectoria o no. ¿A qué puesto debería ser promocionado en el futuro? ¿Y cuándo cree que sería su próximo salto profesional? En el último lugar, se tienen las expectativas del desarrollo profesional, en que se le harán preguntas como qué aprendizaje espera conseguir a través de su desempeño en el puesto, qué tipo de formación piensa que recibirá de la organización o la empresa que lo contrata, en qué áreas le gustaría especializarse y por qué. Ahora, tras ya conocer y contar con toda la información mencionada anteriormente, es necesario realizar un cierre de la entrevista, para lo cual es necesario crear un clima de cierre a través de una actitud que demuestre que ya todo lo que se esperaba explorar ha sido cubierto, sin olvidar indicarle al candidato los próximos pasos a seguir en este proceso de selección, plazos de espera y lo que debe hacer, además de corroborar su información de contacto, disponibilidad de datos de localización, junto con pedir información complementaria en el caso que el candidato haya olvidado algún documento o surgiera otro que fuera necesario. Ahora, para cerciorarnos de que la entrevista se realizó de manera eficiente, la información obtenida de ella deberá cubrir un determinado documento que acompañará al currículum del candidato en todo el proceso restante de selección. Anserena propone el siguiente documento, en el cual se puede ver un ejemplo de los epígrafes que debe cubrir una información mínima obtenida de esta entrevista. En primer lugar, deberá cubrir datos básicos como el nombre del candidato y puesto de trabajo, siguiendo con un análisis de sus datos personales y familiares, formación académica, técnica, manejo de idiomas, experiencia, si cumple o no con los requerimientos organizativos del puesto, sus impresiones y comentarios acerca del puesto, además de un análisis de su presentación y comunicación, en que se analizará en detalle cosas como su forma de vestir, cuidado profesional, comunicación verbal y no verbal, la manera en que gesticula, se hace contacto visual, la originalidad de sus expresiones, competencias conductuales, perfil motivacional y otras observaciones.